En un cierto momento de la vida venezolana, o de la política venezolana, decían, no digas tal cosa, o uno hacía alguna expresión, o decía algo que no les parecía bien a un sector, y no digas algo, porque favoreces a la reacción. O del otro lado, alguien que se sentía pues aludido en ese sector, digamos, que no era de la avanzada, en aquel entonces la avanzada era de los comunistas, que hoy día son los más reaccionarios, en aquel entonces también, dije, no digas eso, porque entonces tú sabes, estás favoreciendo al comunismo. Pero hay otra moneda ahora. Como hay tantos candidatos, y en el caso particular mío les voy a contar como una cosa personal, saben que definitivamente nunca he pertenecido a un partido político y en este momento lo único que sé es que deseo que haya votaciones, que haya elecciones y que yo haga el acto cívico de votar. ¿Por quién o por qué? Estoy segura que no lo sé. O a lo mejor voto nulo, que es un derecho ciudadano. Pero me dice, mira, yo sé, eso es solamente para tentarlo a uno, ¿no? Dice, mira, yo sé que a ti no te gusta fulano o fulana o X, pero no digas nada malo de esa persona porque favorece, tú sabes a quién, ¿no? Entonces uno no sabe a quién, pero el sistema me parece tan democrático y tan libre expresión pues, que se lo comunico a ustedes. Hablen bien o hablen mal, razonen, no hablen bien o hablen mal, razonen por qué pueden votar o no, porque no van a votar tan libres como eso, pero razonen, pero no que no sea una cosa visceral, convenzan, pero con razonamiento, y no le hagan caso a la gente que le digan, no digas nada malo de fulano, porque si ustedes saben que un candidato, que no es el que nos conviene a nosotros, o una candidata, o los candidatos, porque pueden ser muchos, no nos convienen, digan las razones, pero no se las cañen, que es una forma de ser cómplice. Hoy es un programa muy especial y muy diferente, y realmente bien importante a los que suelen hacerse en la televisión, pero no diferente a los que yo me he propuesto desde que es justamente de invitar a, digamos, a los políticos profesionales en función de búsqueda de votos o que están en el tapate ese menudeo. Por lo contrario, yo respeto mucho a los partidos, respeto mucho a muchos políticos, pero yo creo que hay tantas otras cosas que hablar y tantos programas en los cuales ellos tienen cómo hacer su catarsis, que porque van a venir aquí, aquí vamos a hablar de cosas positivas, de los que trabajan en Venezuela o de los que no trabajan y por qué no trabajan, y justamente hablar con tranquilidad. Y a mí me contó, ¿dónde están mis anteojos, María Lourdes? Se me cayeron, tú ves. Gracias. Tenemos a María Lourdes Rizo, quien es abogado y quien en este momento está haciendo una campaña bien, al parecer, ustedes dirán, ¿por qué una campaña por la picada de un escorpión? Primero, algo que ni ustedes ni yo sabíamos, pero que es verdad porque aparece en los periódicos, por la conglomeración en las ciudades, por la falta de sanidad en todos los sentidos, han aumentado justamente eso que llaman alacranes o escorpiones. Y en el caso de María Lourdes Rizo, por algo muy concreto, porque ella fue víctima de dos cosas, de la picada de un alacrán, de la falta de las condiciones sanitarias venezolanas y algo muy terrible, que es la pérdida de su única hija. Hoy día tienes otro hijo. No, tengo tres después. Tengo dos sin más hijos, pero de una hija. Y entonces, yo quisiera que antes que nada, ella nos contara cómo fue eso, porque nada mejor que la realidad para entonces nosotros empezar a prevenir y a explicarles cómo se debe hacer. Y yo justamente creo, mi gran gusto de estar en este canal, porque nos permite hacer cosas diferentes para todos nosotros, para tener mejor cuidado y para evitar cosas tan horribles. Yo conocí a María Lourdes justamente por alguien que me dijo, tú no conoces lo que le pasó a María Lourdes, y empezó a rodar, y creo que esa es la mejor manera de evitarlo, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por invitarme y por tener este interés, porque, bueno, en realidad con esto se está haciendo bien al país. Caso de mi hija es que fue picada por un escorpión. Nosotros enseguida salimos corriendo a un centro de solidaridad. ¿Qué edad tenía tu hija? Mi hija tenía 4 años y medio.
en el momento ¿Y qué que te lo dijo ella? ¿Tú estabas en una pegó casa? un grito, estaba en mi casa del Junco, en el jardín, y pegó un grito, sintió un dolor muy grande. Nosotros pensamos que podía ser una hormiga o algo así, pero yo dije, bueno, yo no la voy a ver a ella hasta que yo no descubra qué fue lo que la picó. Entonces, ya había estas 6:30, es decir, que no estaba tan claro, me buscaron una linterna, busqué por donde ella dijo que le había picado y encontré un alacrán, o escorpión, que es lo mismo. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, es exactamente lo mismo, la palabra escorpión que la palabra alacrán. Entonces, nosotros pues llamamos al pediatra, con todo el miedo, porque nos habían dicho que había que esperar que aparecieran síntomas, ¿no?, para trasladarse al centro de salud. Nosotros preventivamente... De todas maneras, ustedes se fueron del nosotros dijimos, nos vamos para Caracas corriendo. Nos montamos en el carro, en el momento que nos estamos montando en el carro, Isabel Cecilia se toca la garganta. El nombre de la niña, sí. Isabel Cecilia es mi hija, se toca la garganta. Y bueno, vemos que se siente mal. Entonces mi marido regresó prácticamente en el canal contrario todo el tiempo, y llegamos en media hora a la clínica. Ella ya había vomitado 4 veces. Esto es un síntoma. Hay que decir que es muy importante, y no lo tomes a mal, que María Lourdes, su marido, y el entorno de ella indica que, digamos, tiene acceso a un carro, tiene acceso a una madre consciente que estaba buscando que había picado, y también el acceso de ir a una clínica. Todo eso para aquellos que no lo tienen, y en eso es lo que está María Lourdes y lo que nuestro canal trata de hacer. Entonces llegan a la clínica. Bueno, llegamos a la clínica. ¿Es una clínica para gente pobre? No, una clínica, una de las mejores clínicas de Caracas, o por lo menos lo que se dice que es una de las mejores clínicas de Caracas. Yo creo que tú has hecho muy mal, siempre te lo dije cuando te conocí, que siendo abogado y sabiendo el daño que han hecho con eso, no lo habías denunciado, pero no voy a hacerlo yo, porque a mí sí me pueden hacer lo que tú sabes hacer, que es defenderte. No. Yo lo diría, pues. No, después yo te voy a explicar, porque yo te lo expliqué. Nosotros llegamos a la clínica, pedimos el suero, enseguida ya en el camino... ¿Tú sabías cuál suero sabías? ¿Tú sabías? Claro, porque la verdad es que yo no sabía que un escorpión o un alacrán podía producir una picadura que podía envenenar y matar a una persona. La verdad es que yo no lo sabía. Uno dice que es malo, además siempre dicen vienen en pareja, y entonces uno se asusta, sí, claro, ¿no? Y unos dicen no, es que es la reacción alérgica tal y cual. Pues resulta que no, que tienen veneno suficiente como para matar a una persona. Depende del alacrán, por supuesto, y de la cantidad de veneno que tenga. ¿Tú lograste atrapar Sí, yo atrapé el animal, y los del Junco desgraciadamente tienen una cantidad de veneno muy grande, mayor incluso que los de otros sitios. Entonces, cuando yo llego a Caracas, en el camino, pues gracias a los teléfonos celulares, yo estuve llamando a varios médicos y me decían, bueno, tienes que pedir el suero, que llamen a Coche, que te traigan el suero. ¿Cómo se llama ese suero? Uno tiene que suero antiescorpiónico, lo llaman, o la antivenina, y lo produce la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela. En los países, digamos, desarrollados, que a la vez todavía tienen escorpiones por muchas razones, en las clínicas y en los hospitales existe, ¿no? Sí, la investigación que tú haces. Sí, bueno, y hay países que no son tan desarrollados, pero que bueno, que son de nuestro mismo grupo, vamos a decir, México y Brasil tienen. Sí, y creo que en Brasil fue uno de los primeros sitios donde se hizo en América el suero antiescorpiónico. Entonces, ¿allí qué sucede? Bueno, yo llego pidiendo el suero y cuando la atienden, pues no, me dicen no, hay que practicarle una cantidad de exámenes para ver si verdaderamente está envenenada antes de ponerle el suero. Y además el suero no lo tenemos. Entonces empieza el proceso de llamar por teléfono mientras yo le digo, mire... Ellos confiesan que no tienen el suero. Sí, ellos confiesan que no tienen el suero, pero entonces yo le digo, bueno, mire, ubíquelo. Y por supuesto yo también otra vez pues pongo a toda mi familia a buscar el suero. En realidad el suero apareció a la media hora. ¿En esa clínica? En esa clínica, puesto por un pediatra que lo puso a la orden. Entonces, antes le han hecho los exámenes de sangre de las amilasas, para medirle la glicemia y las amilasas, y no ha pasado nada. Y mi hija sigue vomitando y sigue agitada y sigue con síntomas de que está envenenada. Sin ponerle suero, no, teniendo el suero. Tienen el suero y no le ponen el suero. Entonces, yo le digo, pero mire, bueno, ¿qué es lo que pasa? Es que todavía no han llegado los resultados.
y pasa el tiempo, y es que hay que ponerle el suero en terapia intensiva, porque terapia intensiva es el sitio más idóneo y su hija puede estar delicada. Y entonces estaban reparando terapia intensiva, entonces remodelándola. Todo entonces, eso en una clínica que yo pronto, cuando terminemos ese programa, haga otro, yo por mi cuenta voy a decir el nombre de la clínica. No, no, eso es trampa. Pero en definitiva, estaban remodelando el área de terapia intensiva. Pero es que la terapia intensiva no funciona en la mayoría de las clínicas, de los hospitales no se diga. Muchas veces de noche no existe. Y tú, un paréntesis que me permite. El otro día estaba hablando yo con un familiar mío muy cercano que estudia fuera del país, que es médico fuera del país. Y yo le pregunté, mira, ¿y por qué a esta hora estamos hablando? Eran como las 2 de la mañana. Ah, porque vengo a hacer una tomografía. Y dije, ¿cómo a las 2 de la mañana? Y yo, claro, pues yo pido una tomografía a las 2 de la mañana. Era un hospital público. Me dan una tomografía. Dije, mira, tú la pides aquí en una clínica privada con todos los reales del mundo. Te dije, no, mija, hasta el lunes en la mañana, porque los técnicos no están. Sí. Entonces lo digo eso porque es un gran servicio que estamos haciendo. Pues. Sí. Bueno, en definitiva, no estaban remodelando terapia intensiva y me demoraron 1 hora para preparar una sala que fuera similar a terapia intensiva, en donde pues una improvisada. Entonces, corre la angustia y yo no sabía que el tiempo en ese momento pues era contra ti. Pues, sí, iba contra mí. Es decir, en el momento en que circula el veneno del escorpión hace mucho más daño que incluso que el de la culebra. Es decir, actúa más rápidamente. Entonces, si uno no actúa, pero verdaderamente volando, que pone el suero cuando hay síntomas de envenenamiento, tales como dolores de estómago, vómitos, piloerección, es decir, piel de gallina, salivación excesiva, sudoración, ese tipo de cosas. ¿Todo eso lo tenía tu hija? Sí, todas esas cosas lo tenía mi hija y cuando bueno, yo la veía que estaba muy mal y yo pedía, por favor, pónganle el suero y lo pedí muchas veces. Y entonces se tardaron pues para hacer el examen de sangre 2 horas y media. Está bien, a la clínica no, pero a los médicos tampoco los denunciaron ustedes. No, es que no es la idea. Fíjese usted. Pero, perdón, termina porque el cuento realmente es terrible. Yo quiero que lo digan completo y te voy a preguntar las cosas que yo creo. Le hicieron examen de sangre, los resultados los dieron a las 2 horas y media, la subieron todavía más tarde, en definitiva le terminaron administrando el suero a las 4 horas de que ella hubiese sido picada por el escorpión. Ya en ese momento ella no tenía, su organismo estaba tomado por el veneno se ha fijado en ciertos órganos como en los pulmones y ya no había más remedio. Entonces, bueno, lo que comenzó fue el deterioro durante unas cuantas horas más, pues digamos duró hasta las 3 de la tarde del día siguiente y murió. Mi hija murió de esta manera. Entonces, lo que estamos tratando es de lo que le pasó a María Lourdes, que como hace, esas son las cosas que no tienen vuelta atrás. Es decirles que yo pues discutí mucho con ella porque es muy inteligente, está rodeada de sus familiares que pues son realmente de primera y además intelectuales. Su padre es autor de unos libros sobre Venezuela, que son la Venezuela que queremos mejorar. Y yo le decía, pero ustedes siendo abogados, si ustedes no denunciaban esas cosas, no, en cierta manera, no eran cómplices de una situación en la cual viven una cantidad de venezolanos, porque por lo que vamos a ver después en un video, y por lo que María Lourdes tú tienes una fundación hoy día. Sí, una asociación civil sin fines de lucro para divulgar la prevención y el peligro pues que representan los escorpiones. Entonces, con eso, denunciar no es en estos casos la denuncia esa horrible de una gente contra otra, sino evitar gente que inclusive con menos poder de acción y con menos poder económico le suceda. Ahora, vamos a seguir con el escorpión. Una vez, ¿qué explicación dieron los médicos a los padres? Ellos no sintieron el sentido de culpa, lo que se llama el juramento de Herodes, es que yo creo eso es lo que ellos hicieron, sí, los juramentos socráticos. No, es que es una cosa un poquito más profunda, desde cierto punto es un poquito más profunda que eso. Fíjese usted, los médicos que la atendieron en terapia intensiva, yo creo que lucharon denodadamente por salvarla. Pero ya el mal estaba hecho. El mal estaba hecho porque era en emergencia en donde le han debido pero ellos tenían el suero.
Claro, pero es que no lo sabían. ¿Cómo hace usted si usted no sabe cómo actuar? Si usted... Entonces, ¿y con qué derecho tienes el título? Si tú, abogada, vas a defender en lo que no sabes. Claro, tú no estás haciendo una cosa el desconocimiento de la ley no excusa de su cumplimiento, Sí, y claro. toda esa cantidad de cosas que usted dice, eso pues es aplicable en medicina y todo lo Y que... más que nada, porque bueno, es la vida de la evidentemente, gente. pero el problema es un problema país, Sofía. Estamos en un país que está tan mal que bueno, los alacranes son de países tropicales, somos un país ¿Tú tropical. hablas de los políticos o de los... No, yo hablo del país No, en yo te decía que general. los alacranes, ¿no? Porque No, son como alacranes, pican, envenenan y matan. Sí, bueno, pero es que, fíjese usted, el problema es un problema de país generalizado y no es de los políticos, y yo lo insisto porque yo creo que parte de lo que yo estoy haciendo lo debería hacer todo el mundo y todos los venezolanos En que cada tuvieran campo. buena voluntad en cada campo. Exacto. Es decir, estamos en una situación, estamos en un país que está desastroso. Nada funciona bien en general, muy pocas cosas. Entonces, los escorpiones no es la excepción. ¿Qué además, pasa? Mire, no parece además que fuera necesidad, pero tú permites, porque además tú hiciste el mensaje por mí, porque tú dijiste lo que puede salvar una vida, que es un celular, en este caso es el Motorola, que además de todo al médico le dicen, y el médico en Venezuela no está obligado a asistir 24 horas, entonces a lo mejor dice, ay, qué fastidio, por un alacrán me voy a mover, porque vio, pero los médicos, bueno, tienen su celular, tú tienes el celular que yo uso, y además la CanTV hoy día permite comunicarse, ustedes se comunicaron desde el Junquito. Yo antes cuando iba al Junquito, bueno, al Funco, era una especie de maniquita horrible, bueno. Pero tú hablabas de algo bien interesante, el alacrán en Venezuela es un problema. Pero un problema al aparecer, tú pareces como venida de la luna, cónchale, con todos los problemas que tenemos, viene esta niña y nos habla de los alacranes. ¿Por qué es un problema en Venezuela? bueno, primero porque hay muertes de una cantidad de niños que no, bueno, por de pronto ni siquiera se sabe. Sobre todo ataca a niños y ancianos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Bueno, porque tienen un peso menor, los niños, entonces circula más rápidamente el veneno y tiene, digamos, menos masa, actúa mucho más fuerte. Y en el caso de los ancianos, bueno, porque su salud está deteriorada. Sus defensas son mucho más bajas. Sí, son mucho más, más vulnerables. Entonces, en definitiva, en Venezuela, primero, cuando se murió mi hija, en el mismo Junquito, La Peña, La Peñita, todas las zonas que están por ahí cerca, a mí me contó una señora que hacía política por toda esa zona, que ella tenía conocimiento que se habían muerto alrededor de 10 niños. 2 meses, entre 2 meses y 2 meses antes y después de la muerte de mi hija. ¿Y qué pasa? Claro, ellos son unos hijos de campesinos, hijos de gente que no tiene recursos económicos. Entonces, eso no se sabe. Y por de pronto además no tienen estadísticas, eso no se reporta en ningún sitio. Se murió y bueno, hasta luego. Entonces... Y cuando ellos dicen se murió de un alacrán, a lo mejor dicen eso no es verdad. A lo mejor otra cosa ella cree que fue el alacrán, ¿no? Claro, es una cosa primero que tiene que ser una persona que se fije mucho en que fue la picada de un alacrán es imperceptible. Entonces, ni siquiera como nada, no se irrita la piel. No queda nada, absolutamente nada. Solamente la capacidad de ser Mira, picado. Imagínate lo que sucede, uno se pone a pensar cosas. Si tu hija, ni Dios lo quiera, hubiera sido además muda, y no hubiera gritado, tú no hubieras sabido eso nunca. Claro, o no hubiera estado allí, porque eso puede pasar. Sí, claro. Lo que pasa es que, y es por lo que yo me puse a trabajar, yo dije, bueno, mira, yo encontré el animal, ella se quejó, yo no solamente yo, mi familia actuó rápidamente, la llevamos al mejor sitio, tratamos de hacer lo mejor posible, y sin embargo murió por un problema de desconocimiento de país. No se estudia el problema del escorpionismo en las universidades, en las facultades de medicina. ¿En las enfermedades tropicales no? Se estudia 1 hora durante toda la carrera de medicina. ¿1 hora? Toda 1 hora. 1 hora en la Facultad de Medicina de Caracas. No sé, creo que incluso en otras del país donde no se más estudia, se debería estudiar. no se estudia en ciertas regiones. Entonces, bueno, es la Ha primera habido cosa. campañas grandes, por ejemplo, en las partes campesinas, a través de radios, o donde llegamos las televisoras, a explicar eso. Bueno, mire,
Nosotros lo que hicimos, apenas salió, yo me puse en contacto con un biólogo que le ha dedicado su vida a clasificar los escorpiones y conoce el peligro, es una persona encantadora. Él me hizo un texto que después mi marido lo puso de una manera más atractiva, pues lo editó, lo editó en este pequeño tríptico, y entonces este tríptico da pues la información, vamos a decir, más importante. ¿Y dónde lo reparten ustedes? Bueno, nosotros lo hemos repartido en todas partes, pero con la buena voluntad de las personas. Nosotros, ¿qué hicimos? Primero pedimos a la Electricidad de Caracas que nos imprimiera y nos regaló 120.000 ejemplares. Esos fueron encartados en el diario, en el diario Últimas Noticias, en un domingo. Es muy importante porque llega mucho a la gente de menos recursos. Exactamente. Después, ¿qué hemos hecho? Hemos ido a colegios y le damos el tríptico y le decimos, mire, por favor, reprodúzcalo y repártalo. Bueno, porque también puede suceder lo contrario, es decir, puede haber en regiones muy pobres o también en las casas de la gente muy pudiente que son muy grandes, con grandes jardines, con grandes parques. Mire, Sofía, en todas partes, donde haya cerro en general, porque los más peligrosos están en las zonas altas, húmedas, el Hatillo, el Placer, los Guayabitos, todas las zonas que sean de ese tipo, pues tienen una gran cantidad de alacranes y puede haber de los peligrosos. Aquí lo dice por cierto, que te pido para que en el museo podamos repartirlo. Buenísimo, dice aquí que habitan en las áreas pobladas, porque dicen que viven como escondidos, ¿no? Sí. En Venezuela están agrupados en 4 familias y eso es demasiado complicado para lo que nos interesa, que existen. Sí. ¿Las 4 familias son exactamente peligrosas? No, fíjese usted que yo no soy técnica, sino yo he aprendido. Hay una familia que es la familia Butide, creo que se llama, que en definitiva tiene un género que es el Titius, que en general es peligroso. Tiene una morfología, tiene un disfraz diferente, como es más grande, más pequeño que los otros, ¿el tamaño tiene que ver? No, el tamaño no tiene que ver con el veneno, en principio, ni el color, ni nada, simplemente es ese género Titius que puede tener características distintas y puede ser, incluso pues yo le digo, hay muchas clases, en Venezuela hay como 114 especies de escorpiones, entonces... Pero no todos tienen ese veneno. Todos, solamente los Titius. Ahora, ¿cómo sabe usted que le picó un titius o que le picó otro que no era peligroso? Pues tiene que salir corriendo para el médico, sobre todo si es un niño o un anciano, pues. Y eso es prácticamente lo que yo quiero transmitir. Que algunos hospitales, por supuesto, y clínicas, tengan el suero, que es lo importante. Bueno, yo tengo la satisfacción que en el Hospital Pérez de León no solamente tienen el suero, sino que además asistieron, porque nosotros nos hemos dedicado a hacer cursos para médicos en distintas clínicas. Y entonces asistieron la gente de emergencia del Hospital Pérez de León, aprendieron cómo se debía administrar el suero, cuáles eran las condiciones, todo eso, y se salvó una niñita, y pues me llamaron a darme las gracias, se salvó una niñita que le había picado un escorpión. Aquí dice que esta operación debe ser hecha por un adulto, pero ese adulto tiene que ser un médico o un paramédico, o puede ser un adulto... No, para administrar el suero tiene que ir a un centro de salud, es decir, a juro, porque... El suero, en principio, en Venezuela no ha tenido casi reacciones alérgicas, pero de todas maneras hay que ponerlo en un ámbito hospitalario por si acaso pues hay algún tipo de reacción alérgica. Entonces, ahí no hay cuestión, hay que ir para un hospital, una clínica, una medicatura, lo que esté más cerca. En los primeros, en cuanto se sepa. En cuanto se sepa. sepa. Una cosa muy buena como slogan, dice que los escorpiones no buscan a las personas para empozoñarlos. Es un accidente y hay que evitarlo. Sí. Ahora, ¿cómo se evita? Esa es la cosa. Bueno, una cantidad de consejos. Se va a poner los zapatos, los sacude antes de ponerse los zapatos. Se va a poner la ropa, revisa la ropa. Ese tipo de cosas. Y yo decía, ¿pero qué? Pero por fortuna no eran los malos. De los malos. O para mala suerte mis enemigos, que son algunos. ¿Cuántos hay? Y yo empecé a sentir, y dije, ¿pero qué es eso? Y era una bata de casa que tenía un... Sí, no, hay mucho... Y era ciudad, pues ciudad. Hay muchas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, poner rejillas en los sumideros de los baños, en los desagües, rejillas finas para que les gusta puedan más salir. Vivir también. Sí, ellos, por ejemplo, en los baños aparecen mucho y creo que por el desagüe se cuelan, ¿no? Pero les gusta a los arácnidos, a los alacranes, vivir en lugares insalubres o no se sabe todavía muy bien.
No, ellos ¿Su lo que pasa, preferencia? ellos lo que les gusta es las chiripas, pues ellos de lo que se alimentan son de chiripas y cucarachas. Es decir, De manera que ya en una un sitio donde primera haya con- muchas chiripas y cucarachas, bueno, eso es un sitio Donde muy hay que- propenso para que haya escorpiones. Ahora, los animales, ya hablando del otro lado, los animales tienen veneno por algo, por una razón justamente biológica, ecológica, etcétera, que es complicada. Nos lo dicen, caramba, tan maluco ese perro que le ladró fulano. Y el perro no es que ladró, para el perro es una defensa, porque creen que lo están atacando. Claro. El alacrán a lo mejor, esos estudiosos de verdad de laboratorio, que uno los cree que, caramba, que pierden tiempo y que ganan tanto para la humanidad, ellos han estudiado qué es ese veneno y si se diferencia el veneno de otros animales igualmente Claro, venenosos. claro, no, bueno, mire, la gente del IBIC, que es, bueno, para mí, el doctor Carlos Sepsi y la doctora Gina de Suse, que verdaderamente son unas personas que a mí me han fascinado desde que las conocí, le han dedicado parte de sus estudios a estudiar el veneno. Saben, bueno, tiene una composición complicadísima que yo misma pues no puedo transmitir, pero tiene distintos, el veneno tiene distintas partículas que unas actúan en los pulmones, otros actúan en distintos órganos, otros desencadenan Y pancreatitis. no tiene nada que ver con el veneno de las culebras o de otros animales. ¿Cuáles son los animales más venenosos, por cierto, que yo no sé? La verdad es que yo no lo sabría decir, pero sé que la doctora de Suse dice, el veneno de un escorpión es 100 veces más potente que el veneno de una cascabel. Es decir que De manera que... da una idea de lo potente que puede ser el veneno de un escorpión. Yo quisiera decir que tiene un antídoto y el antídoto lo fabrica la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Farmacia, y lo venden allá mismo, en la Facultad de Farmacia. Y es accesible a las clínicas y a... Sí, y hay que pedir que todas las clínicas, todos los centros de salud, todos los hospitales, todas las medicaturas compren el suero, esa es la primera cosa. Y están en capacidad de producir la cantidad necesaria para una población Sí, como la señor, lo producen el doctor Osvaldo Grillo, el doctor Héctor Escagnone y su esposa, Janet de Escagnone. Y compañero mío de estudio, Héctor, bueno, sí. ellos, una gente que trabaja verdaderamente Sí, no sin son ningún extraordinarios. interés y que hacen tienen capacidad suficiente, lo que pasa es que la gente no los compra. No, pero si es que uno no sabe decir, hasta que yo te oí, es decir, yo oí el cuento por alguien, te llamé por teléfono, y yo, pues decía, yo sí, decían un escorpión, inclusive la gente tiene ideas con la gente que cree en los signos, y, ay, fulano es escorpión, es decir, de manera que el escorpión ya debería ser temido, una serie de cosas prehistóricas, históricas, literarias, está unido a la mitología, es un animal muy mítico. Bueno, es que incluso está en el Evangelio. Jesús le dice a los apóstoles, yo le daré la capacidad a ustedes de luchar contra los demonios, y entre uno de los demonios cita a los escorpiones y a las culebras. Eso es una cosa impresionante, está en San Lucas, capítulo 10, versículo 19. Bueno, realmente tú me vas adelantando, además de hacer un gran servicio público, me estás ayudando en mis mensajes a la gente. Tú decías, nosotros no perdimos tiempo, nosotros llamamos todo el tiempo a los médicos, y lo más importante es no perder tiempo, organizar el tiempo. El tiempo ha sido objeto de estudio de filósofos, de teólogos y de la gente que quiere trabajar. Uno dice que uno trabaja de tal hora a tal hora, pero por fortuna existe algo para medirlo. Y en el caso mío, yo lo mido y lo tomo muy en cuenta, y siempre tengo dos puestos, es el Omega Constellation, pero cualquier omega es óptimo para justamente no perder lo que es tan precioso. Tú me trajiste una cantidad de información. Tú dices, la picada de un escorpión puede matar a un niño en 24 horas. La tuya duró un poco más, por desgracia. No, duró menos de 24 horas. Duró menos de 24 horas. Nosotros llegamos, fue a las 6:30 de la tarde y murió a las 3 de la tarde del día siguiente. Es decir, que duró menos de 24 horas. Ahora dice, el Centro Médico de Caracas dictó una conferencia sobre alacranes y escorpiones. ¿Por qué dicen alacranes y escorpiones? ¿En qué sentido tiene eso? Bueno, es un problema, fíjese usted. ¿Es cuestión semántica o es realidad? No, es la misma palabra,
son sinónimos. Lo que pasa es que lo popular aquí, El lo que alacrán. nosotros nos decimos normalmente es alacrán. Pues, Alacrán, sí. El escorpión es la raíz latina y el alacrán es la raíz árabe. Ajá. No, ellos dan una... Pero realmente, yo decía, caramba, uno con tanto amor que aceptan los programas de televisión, de radio, de prensa, la difusión, o por lo menos, si no con mucho amor, con una obligación ciudadana de que se hable de la necesidad de alfabetizar o cómo se puede evitar el SIDA. Hay campañas y campañas y campañas y cosas que nos han ayudado mucho porque han aumentado el número de contagiados, sobre todo niños inocentes, que no tienen absolutamente culpa. Es decir, a mí me cuesta mucho trabajo, y perdonen que hable de eso porque es un programa y un punto de vista personal. A mí me han pedido que haga programas sobre SIDA, yo los hago, en el museo se han hecho actos benéficos por SIDA, pero muy poco es la persona que hoy día no sabe lo que es el SIDA. El SIDA solamente las mujeres que se los transmite un marido que no le dice la verdad sobre su estado, y los niños. Y para eso todo lo que yo pueda hacer me parece poco. Pero hoy día una persona adulta, hombre o mujer, es muy difícil que contagie el SIDA con todas las campañas si no hay una voluntad propia. No es como el cáncer, no es como otras enfermedades graves. Mira que esa simpatía que ha desarrollado, porque hay una cantidad de maricones cada vez más grande, no es conmigo. Si lo digo, y yo sé que eso no es simpático, eso es una cosa que choca mucho cada vez que lo digo, pero yo no lo hago. Sí. Yo sé que eso es muy poco simpático lo que yo digo. En cambio, cualquier cosa por los niños, cualquier cosa por la mejor alimentación, cualquier cosa por eso, encontrarán en lo poco que uno puede ser un periodista toda mi ayuda. Ahora, tú dices, tú me trajiste otra cosa del Universal, que Albert, parecer ha colaborado mucho contigo también. Sí, también el Universal nos ha aportado hay maravillosamente. Que aprender a vivir con los escorpiones. Sí, se trata un poquito de ¿Cómo eso. es eso? Bueno, primero... ¿Cómo aprende uno a vivir con un bicho malo? Bueno, tienen, como usted dijo, tienen todos los millones de años del mundo en la Tierra, sobre la Tierra. Es difícil erradicar el mal, ¿verdad? Es totalmente difícil de erradicar, entonces, bueno, significa que hay que tomar medidas de seguridad, hay que saber a dónde acudir en el caso de que tenga una picada de escorpión, que sepa qué clínicas tienen el suero, quiénes lo pueden atender bien, qué hospitales tienen el suero, que... Bueno, si algún político oye esto, pues que ayuden al hospital de Cocha, que tiene muchas necesidades, a la parte toxicológica, no en general, pues porque seguramente también tiene, pero la parte toxicológica tiene muchas necesidades y bueno, por de pronto los teléfonos no le funcionan. A través de la asociación civil nosotros pues hicimos un contacto de CanTV y CanTV le regaló un teléfono al hospital de Coche que solamente recibe llamadas. Sin embargo, los teléfonos se dañan constantemente y no es por culpa, son problemas internos de cables viejos y de mala... Sí, cuando yo recuerdo, imagínate, yo tengo otra cosa, decían, ¿cómo es posible que tú hables bien de la CanTV? Yo tengo como 30 años hablando bien de la CanTV porque yo considero que es un medio de comunicación increíble. Y en uno de los presidentes me explicó, hace como 10 o 15 años, que teníamos la telefonía más baja de la América Latina, que hoy día, pues, como ha ido aumentando y como se ha ido haciendo mejor. Pero eso es verdad, es decir, los cables están tan viejos que muchos no pueden ser reparados, tienen que ser no cambiados. Funcionan, pues incluso pues en un momento dado yo... todos los teléfonos de Coche están malos y pasaron 2 semanas hace poco que estuvieron, o más, estuvieron malos y no había manera de repararlos y la CanTV determinó que era una falla interna y yo gracias pues a una amiga que tenía, pues la llamé y le pedí, mira, manda un técnico de la CanTV aunque no le corresponde para que lo arreglen, porque esto no es muy grave, ¿no? Que un hospital no tenga teléfono y sobre todo que ellos prestan asistencia por teléfono. Y dicen, van siguiendo los pasos, haga esto, haga esto. Van diciendo, vayan, ¿qué es lo que puede hacer una persona que vive lejos de un centro asistencial y que logra comunicarse, como yo espero hoy día que lo puedan hacer a través de la cantidad? Y dice, bueno, pero yo estoy a 8 horas, los autobuses, ¿qué le voy haciendo al niño, a la niña que se me está presentando? No se puede hacer nada. No se es un caso perdido ya. Es un caso perdido, fíjese usted. Lo que tenemos que lograr es que en Venezuela, en todas partes, que sea zona peligrosa, que
bastante territorio venezolano es peligroso, haya el suero en ciertos sitios y eso se sepa. Y Coche, digamos, sí sabe, usted lo pica en Mérida, entonces Coche le dice, llámate a fulanito de tal en tal parte, por ejemplo, da esa asistencia. O mira, si está cerca de Barquisimeto, en Barquisimeto. Tú se ve que eres una persona cuando empieza una campaña la sigue. ¿Tú has visto mejoría, has visto una buena aceptación de esa campaña? La aceptación ha sido impresionante y yo lo que le pido es que haya logrado sí, más sueros que se le aplique. Muchísimo. Los médicos en los hospitales lo han comprado, pues yo sé de varias clínicas que han comprado, sé de hospitales donde lo han comprado, sé de médicos que están muy interesados en el curso, sé de gente que, bueno, de repente coge el tríptico y me lo fotocopia y se lo regala. En el adulto, por ejemplo, en plena juventud como la tuya, en la cantidad de horas que toma el veneno más o menos la misma que toma en un niño o en una persona mayor. Los síntomas son muy variables, bueno, eso lo puede decir la gente del IBIC, sí, porque el veneno ni siquiera es igual de un escorpión a otro. Ellos dicen que es un cóctel de toxinas, deliciosamente venenosas o mortíferas. Sí. Es una cosa así, es una de las frases que ellos utilizan y en definitiva tienen distintas reacciones. Entonces, si el escorpión ha comido, además, bueno, entonces no tiene tanto veneno. Se nutre además de... Entonces le pica, supongamos. Básicamente han encontrado, digamos, en su búsqueda que su alimento al cual más busca es la cucaracha, la chiripa. La cucaracha, la chiripa. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en los centros urbanos... La basura los centros urbanos, ¿qué pasa? Me lo decía el profesor González Esponga, que él vio en una caseta de basura. Una cosa, los alacranes son seres que les gusta vivir aislados. Y estaban unos encima de otros como una pila. Y era porque, bueno, tenía un chiripero enorme y los tipos encontraron que ese era su sitio perfecto, su hábitat. Ellos estaban felices. Yo veo que tú tienes aquí un libro de González Esponja, que lo hizo Cuadernos Lagobén, que tan maravillosos cuadernos ha hecho para el bien de todos nosotros. Sí. Y este cuaderno de Lagobén, ¿cuándo fue editado? Creo que esta es una segunda edición y creo que es del 96, no estoy segura. Dice Guía para identificar escorpiones en Venezuela. Lo malo es que para primero conseguir el libro y segundo que quienes lo sepan leer, pero es una labor extraordinaria y ahí están todas. Hágame la cuña, Sofía, y pídale a Lagobén que lo vuelva a reimprimir porque no? Además está muy bellamente para nosotros desde el punto de vista netamente, digamos, de arte es una maravilla, como todo lo que hace. Yo no sé si ahora siguen haciendo los cuadernos Lagobén, pero son una maravilla. Sí. Tú tenías otro libro también. Ese es otro también impreso por Lagobén hace mucho tiempo, que es el primer libro de González Esponga sobre los escorpiones. Bueno, pero fíjate si Lagobén, que siempre ha hecho cuadernos didácticos de bien social, curiosamente ha dedicado 2 de sus libros, porque son libros costosos y no son fáciles. Yo quisiera muchísimo que me publicara sobre lo que a mí más me apasiona y es difícil conseguirlo. Quiere decir que es un mal que hay que atacar muy seriamente. Es que hay que atacarlo y es que, mire, en México, donde sí se sabe y se tiene estadística, una persona tiene posibilidad de ser picado 2 veces en su vida por un escorpión. ¿Perdón? En México le puede picar 2 veces en su vida un escorpión. ¿Y logra salvarse 2 veces? Sí, hay que poner el suelo. Y después si una persona se salva, es como, digamos, ciertas enfermedades muy malas, que la gente queda, digamos, minusválida en el buen sentido de la palabra, menos valiosa en su cerebro, menos valiosa en su motricidad, menos valiosa en su pensar, o vuelve a la normalidad total. Mire, según dicen los expertos y la gente de Coche, eso se restablece rápidamente y la persona queda perfecta. Sin embargo, hay estudios, lo que pasa es que en Venezuela no se estudia profundamente, vamos a estar claros. Hay ahorita un doctor, José Mota, que es del Hospital Victorino Santa Ellas, que está haciendo estudios, me da la impresión más profundo. Pero él dice que una persona picada por escorpión en el futuro puede tener en el páncreas, desarrollar tumorcitos. Es decir, que ¿sabe que una de las cosas? Algo queda, es decir, a pesar del suero.
por supuesto no es que queda y no se puede decir que esté relacionado directamente, que él ha notado, o se lo he oído a otros médicos que han notado que una persona que ha sido emponzoñada por un alacrán, que eso produce pancreatitis, después tiene muchas más posibilidades de que le surjan problemas de tumores de pancreáticos en el futuro. Ahora, eso, como le digo, en Venezuela, ¿qué es lo que yo estoy pidiendo, señores? Estudien, estamos en un país tropical, mejórense, traten de hacer algo bueno. Eres una valiente y en ciertas cosas no estamos de acuerdo, porque yo creo que había que decir todo lo que ustedes pasaron. Pero es tan importante que, y yo los veo todos interesados, que yo decía, ¿cómo vamos a hacer para hablar de ese tema que no es tan popular? Y además yo tuve que contenerme todo el tiempo para no relacionarlo con la vida venezolana de todos los días, porque la verdad es que casi si tú oyes con todo lo que pasa para todo, todo lo que es la salud de un venezolano, porque la salud es uno de los principios de los derechos humanos, y es el